Hola, buen día alumnos. Hoy les voy a dar el práctico de nutrición de cerdos, de estimación de requerimientos. Este es un práctico que hacíamos en la sala de informática con un Excel en el que íbamos cambiando algunos parámetros, pero bueno, en este caso lo vamos a dar de esta manera. Bien, una ración, ustedes ya vieron todo el cuatrimestre con el doctor Bertoli, hablaron de alimentos, de la composición de cada alimento, tipo de alimentos, tipos de balanceados, tipos de concentrados y de diferentes forrajes. Pero bueno, no viene mal a modo de repaso, ya que estamos hablando de otra especie. Una ración es la cantidad de alimentos suministrado al animal en 24 horas. Esto puede ser de una vez o en varias veces o porciones, sin importar si cubre o no los requerimientos. Ración directamente es lo que yo le suministro, mejor dicho, al animal o a los animales. Las raciones de una misma unidad de producción varían de acuerdo al del tipo de animal al que se le suministra, la conformación del aparato digestivo, como estuvieron viendo en la parte teórica de cerdos, tiene mucho que ver con el tipo de alimento que le vamos a dar, el desarrollo de su aparato digestivo, desde que es lechón hasta que llega la edad del destete, cómo manejar el destete justamente por lo que es el aparato digestivo, una de las principales limitantes. Va a variar también según la edad, el sexo, la raza y el tamaño. En las producciones intensivas vienen guías de alimentación y sugerencias de acuerdo a la raza con la que estemos trabajando, así que esto es bastante estimativo, es como para tener una idea a modo rápido cómo podemos balancear, no, mejor dicho que balancear, cómo calcular los requerimientos. La formulación de dietas balanceadas o formular una ración consiste en elaborar una lista de los alimentos que se le deben suministrar al animal en un día para satisfacer los requerimientos del mismo. Si bien la ración es, como les decía, lo que nosotros le suministramos, lo que tenemos que hacer nosotros como técnicos y como veterinarios dedicados a la nutrición animal es que esa ración que nosotros le administramos sea realmente una ración balanceada, es decir, que cubra todos los requerimientos, ya sea de energía, de proteína, de vitaminas, de aminoácidos esenciales. Bien, entonces para tal fin y para tener una ración balanceada, es imprescindible conocer los requerimientos de cada categoría animal y por supuesto conocer los alimentos, que como vieron también con Bertoli, la forma que tenemos de conocer los alimentos y la más certera es mediante el análisis de los mismos, que muchas veces los resultados pueden llegar tarde o directamente no se analiza el alimento con el que se trabaja. Pero bueno, también existen tablas que, que según la zona pueden estar más cercanas a la realidad o no, pero bueno, básicamente existen tablas de composición de alimentos que tienen muchísima cantidad de alimentos y estiman más o menos su calidad y la cantidad de nutrientes de cada uno de esos alimentos. Por ejemplo, en el Inter Rafaela, no sé si les mostraron doctor Bertoli o los otros chicos de la cátedra, se suelen utilizar esas tablas de Rafaela, del INTA, como para balancear las raciones y no errarle tanto a los requerimientos del animal. Bien. Es sumamente importante el correcto balance de la misma, de la ración, en todos sus componentes. Para esto es necesario el registro de los alimentos disponibles, los límites de uso y la composición nutricional. Como les decía, según tablas o análisis de alimentos. ¿Y por qué decimos alimentos disponibles? Porque muchas veces, como pasa en bovinos, podemos tener planteada una dieta perfectamente balanceada,
pero cuando vamos realmente a la práctica, nos falta algún alimento o no está en buena cantidad ni calidad. Entonces es importante tener un buen registro de los alimentos disponibles para formular esa ración. Y el registro de los requerimientos nutritivos, dentro de ellos, muy importante, la parte energética, según la edad del animal y la etapa de crianza en la que se encuentre. Bueno, un ejercicio que van a encontrar, que sinceramente no sé si lo vieron con Bertoli, pero para repasarlo es el cuadrado de Pearson. Se usa para balancear nutrientes, ya sea de proteína o energía, en una mezcla de 2 ingredientes. Existen otros tipos de cuadrado de Pearson que es para más de 2 ingredientes, y existen otras fórmulas bastante más complejas para lo que son la formulación de raciones, así como también existen programas de todo tipo para la formulación de raciones. Pero bueno, en este caso vamos a ver esto que es muy sencillo. Por ejemplo, para preparar un alimento con 16% de proteínas. Esto es como para, a grandes rasgos, tener una idea si estamos muy excedidos o muy deficientes de un nutriente. Por ejemplo, tenemos el ingrediente A con un 4% de proteína bruta y el ingrediente B con un 35% de proteína bruta. Realmente lo que se diagrama es un cuadrado, por eso el nombre de la fórmula. En el centro va el porcentaje deseado o nuestro objetivo, por ejemplo 16% de proteína bruta, y lo que se hace es restar 35 menos 16, 19 partes, y en este caso tenemos 16 menos 4. Siempre va el número mayor, no importa, digamos, si está primero o si está segundo, siempre el número mayor va adelante. Es decir, que las partes nos tienen que quedar siempre positivas. Entonces 16, que era nuestro objetivo, menos 4 del ingrediente A, son 12 partes. Lo que se hace es el cálculo de partes. 19 más 12 son 31 partes, es el 100% de esa ración. Entonces, si 31 partes son el 100%, 19 partes sería el 61%, ¿bien? Ese sería el ingrediente A. Ese es el porcentaje de inclusión que tenemos que tener en cuenta justamente para incluir ese ingrediente A en la ración. Es el 61%. Y con el ingrediente B hacemos lo mismo. Si 31 es el 100%, 12 partes, ¿qué porcentaje tenemos? Nos da 39. Como son 2 ingredientes, se puede hacer directamente 100 menos 61, ¿se entiende? Pero era para graficarlo de manera más visual. Acá tenemos otro ejemplo con grano de maíz con un 9% de proteína bruta y pellet de soja con 44% de proteína bruta. Entonces se hace 44 menos 16 da 28 partes y 16 menos 9 da 7 partes. El total en este caso, o el 100%, son 35 partes. Entonces, si yo tengo 28 que corresponden al pellet de soja, perdón, al grano de maíz, esto va así, sería el 80%, y el pellet de soja, 35 el 100%, y 7 es el 20%. ¿Se entiende? Entonces, el porcentaje de inclusión del maíz es el del 80% y la inclusión del pellet del 20%. De esta manera formulamos nuestra ración. En 35 partes de mezcla hay 8 partes del ingrediente A. ¿Qué porcentaje representa el ingrediente A de ese 35? Lo mismo se plantea para el ingrediente B. También lo que hacemos es la regla de 3 simple. 8 por 100 dividido 35 nos da 22,85. O partes en 100 partes. Si lo queremos hacer en porcentaje o en partes es lo mismo. La cuestión es que ustedes lo puedan interpretar de la mejor forma. Y 27 por 100 dividido 35 nos da el 77,15% o 77,15 partes
del total de 100. Entonces, para preparar un concentrado de 18% de proteína bruta se mezclan 22,85% del ingrediente A y 77,15% del ingrediente B. Bueno, yo les voy a dejar en el entorno una guía que es esta, las necesidades nutricionales del ganado porcino. Creo que la que les voy a subir es de 2013. Ahí tienen bastante teoría y las tablas de requerimientos nutricionales. Así tienen también para otras especies, si le quieren pegar una leída, no hay problema. Esto igualmente está disponible en internet. Bueno, para estos ejemplos del práctico les voy a mostrar los requerimientos en una cerda de gestación, y en cerdas en lactancia. En las tablas que les voy a subir del FEDNA también aparecen los requerimientos en cerdos que están en crecimiento y en terminación. Pero ahora para el práctico solo vemos estas dos categorías. Bueno, la cerda en gestación tiene diferentes ítems, ¿no?, para tener en cuenta el cálculo de sus requerimientos. El primero es el mantenimiento, que como vieron en otras especies, todo animal tiene un requerimiento nutricional de base, que es el mantenimiento de sus funciones orgánicas, de su fisiología normal, ya sea respirar, moverse, hacer todos los procesos metabólicos. Eso es, digamos, siempre tiene que estar cubierta. Existen otros requerimientos que son de termorregulación, que es cuando el animal no está en un confort de temperatura ideal. Ahí es cuando comienza a tomar energía de su cuerpo, a gastar energía para mantenerse en una temperatura en la cual no le sea crítica ejercer sus funciones productivas. En este caso, como es cerda en gestación, va a tener también un gasto y un requerimiento para la gestación, aumento de peso, depende la cerda y el número de gestación en el que estemos hablando. Por lo general, cerdas más jóvenes que todavía están en crecimiento tienen que también seguir ganando reservas corporales. Y hay otro ítem que es la ganancia de peso de la ubre, que también, como está desarrollando esa ubre para la futura lactancia, también tiene un requerimiento estimado. Para el mantenimiento es una fórmula que son 105 kilocalorías de energía metabolizable por kilo de peso vivo elevado a la 0,75. Esto incluye gasto por actividad. Y según el número de partos, si es el primero, segundo o tercero, va a ser también el peso vivo del animal. Y en base a eso, con esta fórmula están calculados, por ejemplo, los requerimientos que irían para una cerda de 150 kilos, serían 4.500 kilocalorías por día. En una cerda de tercer parto de 250 kilos tenemos ya 6.600 kilocalorías. Bien. Por otro lado, la termorregulación, por cada grado debajo o sobre 20 grados, se utilizan 2,5 kilocalorías de energía metabolizable por el peso vivo elevado a la 0,75. Entonces, si calculamos 5 grados de diferencia de esa temperatura confort, por ejemplo, una cerda de 3 partos, tenemos 2,5 por 250 elevado a la 75, que 250 es el peso vivo del animal, por esos 5 grados. Nos va a dar, adicionales a lo que tomamos de mantenimiento, 786 kilocalorías por día. Lo que es el crecimiento fetal, o la gestación en sí, que es lo fuerte de esta categoría, son 2.600 kilocalorías de energía metabolizable por kilo de lechón. Por ejemplo, si estimamos, acá dice, tenemos un estimado de lechones nacidos y de peso vivo del lechón. Esto se estima tanto por la guía de la raza, es decir, por la genética que nosotros tenemos, o bien por la historia de
de nuestros animales y de ese tipo de cerdas, y esa cerda, si ya parió, más o menos se estima cómo son esas camadas de lechones. Entonces, si estimamos que van a nacer 10 lechones con 1,4 kilos cada lechón, lo que se hace es 2.600 por 1,4, que son los kilos de cada lechón, por 10 lechones, dividido 114 días, que es la gestación de la cerda. Nos va a dar, adicional a mantenimiento y a termorregulación, 320 kilocalorías de energía metabolizable por día. Bien, para lo que es gestación. El aumento de peso vivo de la cerda son 4.800 kilocalorías de aumento de peso vivo dividido los 114 días de gestación. Bien, y esto va a depender de, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un parto con 150 kilos que pesa el animal, hacemos 4.800 por 30 kilos, que son los que aumentaría ese animal, divididos 114. Acá me faltó poner un por kilos de aumento de peso vivo. Se espera que una cerda de un parto aumente 30 kilos, en cambio una cerda de 3 partos, que ya es más adulta y que ya fue ganando esas reservas corporales, aumenta 20 kilos. ¿Se entiende? Entonces en este caso sería 4.800 por 20 dividido los 114 días. Por eso es que requiere más una cerda de un parto que una de 3. Bien, acá iría un por. La ganancia de peso de la ubre. Se añaden además entre 170 y 200 kilocalorías por día para ganancia de tejido mamario entre los 80 y 114 días de gestación, y se hace esta formulita, 185 como para hacer un promedio acá de estos dos, por 34, que son los últimos días de gestación, dividido 114, porque esta ración se va a dar desde el día 1 de gestación. Entonces nos da un número, esto es una forma rápida de calcularlo, pero por lo general se usa este número como una constante. Bien, ustedes no lo calculen ni con este, hagan directamente ganancia de peso de la ubre, 55 kilocalorías de energía metabolizable por día. Bien, una vez que tenemos esos requerimientos que dijimos, mantenimiento, termorregulación, gestación, ganancia de peso y ganancia de peso de la ubre, ya completaríamos todo el combo de requerimientos de nuestra cerda gestante, ¿bien? Ahora tenemos que saber cuánto le vamos a dar de alimento. Para eso, como les dije, ya sabemos los requerimientos del animal, es decir, la energía que necesita y que nosotros necesitamos darle por día. Y ahora necesitamos saber cómo es nuestra energía de la dieta o cómo es nuestra ración. Para eso tenemos que saber, según lo que formulamos, con los alimentos que formulamos, según la planta de balanceado, o si es un alimento que producimos nosotros, cuánta energía tiene un kilo de esa ración, ¿bien? Entonces, este es un ejemplo. Si los requerimientos de una cerda son de 8.000 kilocalorías por día y el alimento que formulé tiene 2.900 kilocalorías por kilo de alimento, lo que se hace básicamente una regla de 3, 2.900 kilocalorías por kilo de alimento, yo tengo que cubrir 8.000 kilocalorías, X kilos de alimento. Entonces, 8.000 por 1 dividido 2.900 nos da 2,76 kilos de alimento por cerda por día. Bien. Esta es la tablita de resumen de los diferentes requerimientos de mantenimiento según el peso de la cerda, termorregulación, gestación, reservas y ganancia de peso de la ubre. Ven que en todas es 55.
Nos da un total, esto es lo que ustedes van a tener que hacer para los ejercicios. Si les es más fácil, completan un cuadrito así como para ubicarse y que no les falte ninguno de los ítems. Y por último, si ustedes tienen el dato de cuántas kilocalorías por kilo de materia seca tiene su ración, pueden calcular el consumo, o lo ofrecido, mejor dicho. Esto es lo que le van a ofrecer y lo que debería comer cada una de esas cerdas. Bueno, por otro lado, la categoría que les decía es la cerda en lactancia. La cerda en lactancia, al igual que otras especies en lactancia, por ejemplo, la vaca en lactancia, son categorías que requieren muchísimo más contenido energético en su dieta. Por eso en la teoría también les dije que se suele suplementar con con un porcentaje de aceite o de grasa para poder cubrir ese requerimiento energético y que no pierda tanta condición corporal. Si bien no es comparable la producción en litros con una vaca, para lo que es una cerda sí produce mucho, entonces eso después se nota en su condición física. En esta categoría vamos a tener requerimientos de mantenimiento, termorregulación, lactancia y movilización de reservas. En la gestación hablábamos de ganancia de reservas, en lactancia hablamos siempre de movilización de reservas. Para el mantenimiento también se usa un número que es una constante, que es 112, por el kilo de peso vivo elevado a la 0,75. También va a ser diferente según el número de partos. Para la termorregulación se calcula de 3,2 a 3,4 kilocalorías por kilo de peso vivo elevado a la 0,75 por la diferencia de grados. En este caso 3,4 se usa para la cerda de un parto, 3,3 para la de 2 y 3,2 para la de 3 partos. Y la lactancia, que es la fórmula un poco más larga, es 6,83, que es una constante, por el aumento de peso vivo del lechón en gramos por día, por el número de lechones, menos 125, que es otra constante, por el número de lechones. Entonces se hace 6,83 por... ¿Cómo sacamos el aumento de peso vivo del lechón? Para eso necesitamos saber la edad y el peso vivo al destete, ¿bien? Nuestro tamaño de camada es de 10 lechones, el peso vivo del lechón al nacimiento es 1,4 kilos o 1.400 gramos, porque la fórmula me pide gramos, y edad y peso vivo al destete, en el ejemplo ponemos 25 días al destete y 6,5 kilos, ¿bien? Es decir, 6.500 gramos. Entonces, el aumento de peso vivo del lechón en todo lo que es la lactancia considera esos 25 días. Bien, entonces hacemos 6.500 gramos, que es con lo que se destetan, menos 1.400 gramos, que es con lo que nacieron, dividido esos 25 días de lactancia. Eso tiene que quedar entre paréntesis, eso sería el aumento de peso vivo del lechón por día. Y después simplemente se reemplaza 6,83 por esta formulita que dijimos recién, por 10, que es el número de lechones, menos 125 por 10. Bien, eso nos da un requerimiento de 12.683 kilocalorías de energía metabolizable por día solo para la lactancia. Bien, y la movilización de reservas, que se considera que se pierden de 320 a 350 gramos por día entre grasa y proteína, y eso serían unos 3.275 kilocalorías. ¿Por qué es tan negativo? Porque si yo hago una tabla de requerimientos, parte de lo que requiere el animal lo consume con su propia movilización de reservas. Es decir,
son 3.275 calorías que yo no le tengo que aportar con la ración porque ella ya tomó de su grasa corporal y lo utilizó para la lactancia. Entonces, en nuestra tablita de resumen nos va a quedar mantenimiento, termorregulación, lactancia, y cuando toca el ítem de movilización de reservas, aparece el signo negativo, ¿ven? Esto también es un número más o menos constante y estimativo y siempre se pone este número, ya sea de primer, segundo o tercer parto. Entonces nuestros requerimientos totales van a considerar esa resta por las reservas y quedan, por ejemplo, 15.700, 16.000 y 17.700 kilocalorías de requerimientos según los partos. Y con el consumo de la ración lo mismo hacemos con nuestro alimento en este caso, que es para hacerlo en lactancia, va a ser mucho más energético, como ven acá, 3.250 kilocalorías. Entonces lo que se hace es la regla de 3 simple y según lo que requiere, se hace la regla de 3 simple, se divide y nos da, por ejemplo, que la de primer parto consume 4 kilos 800 y la de 3 partos 5 kilos 400. Y bien, para terminar les dejo unos ejercicios. Después en el foro les dejo mi mail para que lo puedan, para que me lo manden directamente a mi mail y yo se los corrijo, que son 4 ejercicios. Uno es hacer un cuadrado de Pearson, el otro es para una cerda gestante, calcular los requerimientos, se les da los kilos de la cerda, el número de lechones, los kilos de los lechones, las diferencias de temperatura y la energía del balanceado. La cerda en lactancia también tienen todos los datos. Y el 4, que es un ejercicio libre, que la idea es que con lo que vieron hasta acá en cuanto a teoría y esta pequeña introducción del práctico, puedan diseñarme un cálculo de requerimientos para una misma cerda en su primera, segunda, tercera gestación y sus correspondientes lactancias. Es más o menos para que vean también cómo varían los requerimientos en los diferentes partos y de gestación a lactancia. Bien, me pueden hacer en cuadritos o escrito, pero la idea es que me manden un Word como vimos, digamos, los ejercicios de recién. Bueno, la idea es que me manden algo similar, formulado por ustedes, así yo se los corrijo. Ahí me tienen que indicar el peso de la cerda, el número de lechones, todas las condiciones que ustedes utilizaron para poder hacer esos cálculos. Bien. Bueno, y cualquier consulta me escriben por el foro o por mensaje privado en el entorno, no tengo problema. Sé que algunos estuvieron haciendo los cuestionarios. Puede que alguno le haya dado respuesta errónea porque pusieron alguna palabra en plural y iba en singular, o agregaron alguna palabrita de más. No se preocupen, que la idea de estas clases virtuales es que ustedes vayan chequeando el material que uno sube, vayan siguiendo las teorías, y si a alguno le fue mal en el cuestionario por este tipo de errores, yo lo puedo ver, así que no se hagan problema, que no es que van a quedar libres ni nada de eso, sino que después lo hablamos y yo me fijo en cada error que tuvieron ustedes. Así que bueno, muchas gracias y cualquier consulta me hablan por el entorno.